¿Cuántos micrófonos tienes? Bueno, lo primero, dar las gracias a la hospitalidad del Gobierno de Chipre y a la sociedad chipriota por celebrar este Consejo Informal. Y en segundo lugar, bueno, los temas. Los temas son las guerras. Ayer tuvimos la ocasión de poder hablar con el presidente Zelensky, de expresar nuestro apoyo a la causa ucraniana. En dos aspectos fundamentales. Uno, el de que por fin se ha desbloqueado después de muchos meses la ayuda de 90.000 millones de euros a la sociedad ucraniana, entre otras cosas, para no solamente desde el plano militar, sino también desde el plano institucional sostener a un país que está en guerra desde hace más de 4 años. Ya vamos para el 5.º año del intento de invasión de Putin hacia Ucrania. Y en segundo lugar también el debate sobre la membresía de Ucrania a la Unión Europea. Eso por un lado. En segundo lugar también tratamos la delicada situación en Oriente Medio, por supuesto la guerra en Irán, también lógicamente la guerra en el Líbano y la situación que se está viviendo en otras muchas partes del Oriente Medio, como es por ejemplo Siria o también Gaza y Cisjordania. Yo creo que si hay una lectura que yo he querido compartir con los líderes europeos es que la situación en Oriente Medio, la crisis provocada en Oriente Medio por esta guerra ilegal, lo que hace es demostrar el fracaso de la fuerza bruta y la exigencia de respetar el derecho internacional, el orden multilateral, salvaguardarlo y reforzarlo. ¿Por qué? Porque la ley del más fuerte al final hace que el mundo sea mucho más débil, y es lo que estamos viendo, por desgracia, en Oriente Medio. Una situación donde no se sabe exactamente cuál es el objetivo de la guerra. En segundo lugar, tampoco parece que haya una confianza entre las partes para poder lograr un acuerdo en el corto plazo, y eso al final ¿a qué lleva? Uno, a sufrimiento, a pérdida de miles de vidas como consecuencia de las guerras, cientos de miles de personas desplazadas, por ejemplo en el Líbano, y tres, un socavamiento del orden internacional y finalmente unas consecuencias económicas que están pagando ya los hogares, las empresas, las industrias, en definitiva las economías europeas, ¿no? Simplemente para que nos hagamos una idea de la envergadura del impacto económico que estamos sufriendo, desde que se inició la guerra en Europa se han aumentado en 24.000 millones de euros más el coste de importar combustibles fósiles, es decir, 500 millones de euros al día. 24.000 millones de euros más, 500 millones de euros al día. Por tanto, desde ese punto de vista, creo que la medida, como siempre ha defendido el Gobierno de España, menos onerosa y que más vidas salva, es que esta guerra acabe cuanto antes, y por eso hacemos un llamamiento a las partes para que se sienten, para que dialoguen y lleguemos a un acuerdo lo antes posible. En segundo lugar, mientras tanto, lo que tiene que hacer Europa es, por supuesto, a partir de la comunicación de la Comisión, donde hace una serie de recomendaciones a los países para hacer frente a esta crisis energética y su impacto en los precios singularmente de los combustibles, España siempre ha abogado por lo mismo. Uno, por la electrificación, por tanto por desengancharnos de los combustibles fósiles, ganar autonomía energética, y eso es apostar por las energías que tenemos en nuestro país, que es el sol, y por supuesto también es la energía hidráulica y el viento. A partir de ahí sí que le hemos pedido a la Comisión más ambición en la respuesta conjunta por parte de la Unión Europea. ¿Eso qué significa? Significa, en primer lugar, como saben, hay empresas que ahora mismo se están beneficiando del alza del precio del crudo, y por tanto tenemos que hacer una acción coordinada para que se vuelva a crear, como hicimos durante la crisis energética de Rusia, un impuesto a las grandes empresas energéticas, un impuesto extraordinario para permitir financiar buena parte de las respuestas que nos están llevando ahora mismo a proteger a los ciudadanos, a las empresas y a las industrias. En segundo lugar, necesitamos más recursos para continuar con la electrificación y con la transformación energética verde de nuestras economías, también las interconexiones. ¿Eso qué implica? Bueno, desde el punto de vista de España implica dos cosas. En primer lugar, la posibilidad y la propuesta que hemos hecho de extender los fondos europeos Next Generation de 6 a 12 meses más allá del mes de junio, para
vincularlo con la electrificación de nuestra economía, para vincularlo con la transformación energética de la economía europea y, por tanto, de la economía española. Porque eso es lo que nos va a hacer más resiliente. Eso es la gran lección de todos estos shocks energéticos derivados de guerras, es precisamente eso, la necesidad de electrificar y de continuar con esa apuesta por las renovables que lleva haciendo el Gobierno de España desde hace 8 años a esta parte, ¿no? Y finalmente, abrir el debate, al igual que se ha hecho con el presupuesto en defensa, con el gasto en defensa, abrir el debate de una flexibilización de las reglas fiscales para la inversión en esa transformación energética y en esa electrificación. En definitiva, España ha puesto encima de la mesa propuestas que creo que son razonables, que creo que son consecuentes con la envergadura de la crisis energética que está sufriendo el mundo y que está sufriendo también Europa, y por tanto, bueno, pues estos son los planteamientos que yo hice en la cena de ayer y que haremos en el día de hoy. Una última cuestión. Saben ustedes que el pasado martes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, en el Consejo de Asuntos Exteriores planteó la suspensión del acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel. Ayer yo defendí esa posición, porque algo que nos está deslegitimando, no solamente de cara al exterior, sino también de cara al interior, a nuestras sociedades, es este doble estándar, esta doble vara de medir que Europa está utilizando en Ucrania y en Oriente Medio. Porque hay que recordar que el artículo 2 de ese acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel de lo que habla es de respetar el derecho internacional, el derecho humanitario. Y claramente, ni en el Líbano, ni desde luego en Cisjordania, ni por supuesto en Gaza, Israel lo está respetando. Y eso nos tiene que llevar también a esa reflexión y a esa acción. Porque no puede ser que nosotros estemos unidos, como lo estamos, apoyando como debemos hacerlo a un pueblo que está siendo sometido a un intento de invasión y de cuestionamiento de su integridad territorial, y en Oriente Medio no hagamos lo propio, sobre todo cuando estamos hablando del Líbano y estamos hablando de Palestina, de Gaza y de Cisjordania. Este es el planteamiento que también hice ayer. Desgraciadamente hay gobiernos que están a favor, otros gobiernos que están en contra, no hay unidad al respecto, y el resultado de todo ello nos lleva a un debilitamiento de las posiciones de la Unión Europea en nuestra legitimidad, al menos política, y en nuestra credibilidad a la hora de defender causas tan justas como la de Ucrania. Europa es un proyecto de paz, es un proyecto multilateral. Somos nosotros los que tenemos que defender ese orden internacional, ese respeto al derecho internacional, porque si no lo hacemos, la ley del más fuerte, que es lo que estamos viendo, nos lleva a un mundo más débil, mucho más inseguro y más incierto. Y al final, eso no es gratis, ni en vidas, ni en desplazamientos de refugiados, ni por supuesto en consecuencias económicas que, por desgracia, hoy tenemos que estar afrontando todos los gobiernos como consecuencia de decisiones unilaterales e ilegales que se toman por terceros países. Presidente, acabamos de saber que en un correo interno el Pentágono plantea la suspensión de España de la OTAN para colaborar con Estados Unidos en la guerra contra Ucrania. Bueno, nosotros no trabajamos sobre emails, trabajamos sobre documentos oficiales y posicionamientos que haga, en este caso, el Gobierno de Estados Unidos. La posición del Gobierno de España es clara: absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional. Presidente, Asunción Nacional, ayer escuchamos al expresidente Mariano Rajoy en Senado, que hacer una valoración de lo que vemos ahí. Si cree que el actual Partido Popular tiene algún tipo de responsabilidad en lo que estamos viendo estos días, ¿no? En ese caso. Una segunda pregunta, porque acabamos la semana con un acuerdo también entre PP y Vox en Aragón con la prioridad nacional en el centro. Me gustaría conocer el grado de preocupación del presidente del Gobierno y si sus socios aquí le han trasladado algún tipo de inquietud por el hecho de que la extrema derecha esté regresando a los gobiernos regionales en España. Bueno, son muchas preguntas, voy a tratar de responder a todas ellas. La primera, sobre el juicio al señor Mariano Rajoy, a la anterior cúpula del Partido Popular y también del Ministerio del Interior. Yo creo que lo que es importante, sobre todo, es que los ciudadanos recuerden qué es la Operación Kitchen. Porque la Operación Kitchen son tres cosas. Primero, es una financiación irregular sistémica del Partido Popular durante décadas. Segundo, es un intento de obstrucción de la acción de la justicia y de la policía para investigar
y enjuiciar esa corrupción y esa financiación irregular del Partido Popular, y para ello utilizaron nada más y nada menos que la mal llamada Policía Patriótica para perseguir al antiguo tesorero del Partido Popular y, por tanto, destruir pruebas que pudieran incriminar a la cúpula de Interior del gobierno de Mariano Rajoy o también a la cúpula del Partido Popular. De eso estamos hablando, de corrupción, de financiación irregular, de obstrucción a la justicia y también de un intento de destrucción de pruebas que pudieran incriminar a esas direcciones. Eso es de donde venimos. Y lo que quiero decirles a los ciudadanos es que cuando en 2018 llegamos al gobierno, todo eso desapareció. Todo eso desapareció. No hay policía patriótica. Desde luego siempre ha habido colaboración y cooperación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con la justicia, cuando hemos visto casos también de corrupción que, por desgracia, nos han afectado a mi partido, pero que hemos, por supuesto, respondido con la máxima contundencia y la máxima proporcionalidad a las graves acusaciones que pendían sobre antiguos responsables del Partido Socialista. Y eso es lo que me gustaría que hiciera también el Partido Popular. No solamente ver y reprochar lo que hace un u otro partido, sino también asumir esas responsabilidades. Y por desgracia no hemos visto al Partido Popular reprochar ni tampoco desmarcarse de esta operación Kitchen. Lo que hemos visto es, al contrario, pues amparar y respaldar, en este caso, al señor Mariano Rajoy. Pero de eso estamos hablando. Eso es la operación Kitchen: corrupción, financiación irregular, obstrucción a la justicia y la utilización espuria del aparato del Estado, en este caso de la Policía Nacional, de la mal llamada Policía Patriótica, precisamente para destruir pruebas y obstruir la acción de la justicia. Y eso, afortunadamente, fue superado en el año 2018 con la moción de censura y también con la llegada de mi gobierno. Finalmente, sobre los acuerdos del Partido Popular con Vox.